Siendo las 9 de la mañana con 2 minutos del día 22 de diciembre del año 2022, en la sala virtual del cuarto juzgado penal unipersonal de Huamanga, a cargo del juez Eudosio Escalante Arroyo, se da inicio a la audiencia de juicio oral en la causa penal número 1064-2020, cuaderno de debate número 62, seguido contra Joaquín Dipas Huamán y otros por el delito de colusión en agravio del Estado, la Municipalidad Digital de Pichari y la Convención Cusco. Se deja constancia que el desarrollo de esta audiencia está siendo registrada en audio para tal efecto. Se solicita que las partes presentes se acrediten. Señora fiscal, buenos días, adelante. Buenos días, señor magistrado, y con todos los presentes. Edith Palomino Pazzi, en representación del Ministerio Público, con los mismos datos consignados en la primera sesión. Gracias, señor juez. La defensa del actor civil. Buenas tardes. Buenos días, señor juez, con los representantes del Ministerio Público, los abogados de la defensa y todos los presentes. Yoshio Mabel Valenzuela Retamoso, abogada apoderada de la Procuraduría Pública Anticorrupción de Ayacucho, ratificando los datos ya consignados en sesiones anteriores. Gracias, señor juez. Gracias. Doctor Víctor Cabrera. Señor magistrado, muy buenos días con todos los presentes. Víctor Cabrera Medrano, abogado de Lucía Graciela Erasmo Barzola y otros, con los datos ya consignados en sesiones precedentes. Muchas gracias, señor Doctor Mauro Miller Lara Figueroa. Ante todo, muy buenos días, señor juez, y con todos los presentes, abogado Mauro Miller Lara Figueroa, concurro en defensa de Virginia Quispe Medina, con los demás datos consignados en audiencias anteriores. Muchas gracias, señor magistrado. Doctor Bonilla Leonardo. Buenos días, señor magistrado, y a todos los concurrentes, abogado José Martín Bonilla Leonardo, por los datos ya consignados en sesiones anteriores. Doctora Victoria Melgarejo. Señor magistrado, muy buenos días. Buenos días a todos los presentes. En defensa del señor Joaquín Dipas Huamán, la abogada Victoria Melgarejo, con los datos ya consignados en las sesiones precedentes. Gracias, doctor. Doctor Odilon Candia. Odilon Candia Huamán, en defensa de Joel Vila González. Doctora Juliana. Señor magistrado, muy buenos días. Doctora Con Juliana. todos los presentes, la abogada técnica del señor Rolly Jiménez. Gracias. Señor defensor público Rojas Tobar. Señor magistrado, los presentes, muy buenos días. En representación de la defensa pública, Cid Rojas Tobar, defensor público de la Dirección General de Defensa Pública de Ayacucho, la presente causa defensa necesaria de los ciudadanos Luis Pepe Nostroza Anaya y Edgar Pillo Huamán, con los demás datos ya consignados en la diligencia inicial. Gracias. A continuación procederemos con la acreditación de los acusados. Señora Lucía Graciela Erasmo. Lucía Graciela. Buenos días, señor juez presente. Gracias. Señor Luis Pepe Inostroza Anaya. Pepe Inostroza. Joel Vila González. Buenos días, señor magistrado. Joel Vila González presente. Rolly Meneses Gamboa. Doctor Meneses Gamboa. Dipas Huamán. Joaquín Dipas. Joaquín Dipas Huamán. Zenobio Cáceres Nalbarte. Señor juez, buenos días, presente. Señor Pili Huamán. El magistrado, buenos días, presente. Virginia Quispe Medina. Virginia Quispe. Buenos días, señor juez presente. Abel Solórzano. Doctor, buenos días. Abel Solórzano. Doctor, buenos días. Abel Solórzano Quispe presente. Gracias. Edilberto Najarro. Najarro. Jorge Inostroza Anaya. Jorge Inostroza. Señor magistrado, buenos días con todos.
Gracias. Conga Laura. Buenos días, señor magistrado. Charles Conga Laura, presente. Bien. Con relación a los acusados que no están presentes, se deja establecido que se encuentran debidamente representados por los abogados de su libre elección, por tanto no existe ningún impedimento para instalar válidamente esta audiencia, toda vez que los derechos e intereses de los mismos se encuentran debidamente garantizados. Dicho esto, Señor magistrado, buenos días. Joaquín Dipas Guamán, presente, por favor. gracias, señor Ipas. Bien, entonces se instala válidamente esta sesión. En esta oportunidad corresponde los alegatos de clausura del actor civil. Gracias, señor juez. Señor juez, llegando ya a este punto del presente juicio oral, estamos en las condiciones de aseverar que ha quedado acreditado la responsabilidad civil de los hoy acusados, Miki Dipas Guamán, Lucía Graciela Erasmo Barzola, Jorge Inostroza Naya, Zenobio Cáceres Nalbarte, Edilberto Navarro Cerón, Abel Solórzano Quispe, Luis Pepe Inostroza Naya, Virginia Quispe Medina, Joel Vila González, Ronnie Meneses Gamboa, Charles Conga Laura y Edgar Pilliguamán Guamán. Concluimos en este sentido, señor magistrado, porque en el presente juicio se ha acreditado la concurrencia de los elementos de la responsabilidad civil, tales así, señor juez, que con respecto a la imputabilidad, en el plenario ha quedado acreditado que los acusados a la fecha de los hechos materia de investigación ostentaban la condición de funcionarios y servidores públicos y como tal tienen y tenían la capacidad para hacerse responsables de reparar los daños ocasionados. En cuanto, señor magistrado, al elemento de la ilicitud, en el presente juicio oral se ha actuado el requerimiento número 10/2008 que ha sido emitido por el señor Enio Chauca Retamoso, quien ha concurrido a este plenario en condición de testigo y nos ha indicado que su persona requirió la adquisición de 3 hectáreas para el proyecto construcción y equipamiento del Laboratorio de Biotecnología Vegetal y Desarrollo de Capacidades en el distrito de Pichari. Y también nos indicó que dicho requerimiento era solo una propuesta que estaba dirigida al gerente municipal. También, señor magistrado, se tiene que existe otro requerimiento también con la misma numeración 10/2008, pero que del contenido de dicho documento se aprecia que se había hecho el requerimiento de 4 hectáreas. Sin embargo, el testigo Enio Chauca Retamoso no reconoció dicho documento como suyo, pues, como ya lo indicamos, él nos manifestó que su persona solo había requerido la adquisición de 3 hectáreas. Ahora, señor magistrado, debemos de tener en cuenta que dicho requerimiento ha sido proveído por el gerente municipal y en este proveído que se le da, señor magistrado, se consigna ya que se trataba de un bien insustituible, sin que esta condición haya sido siquiera mencionado en el escrito de requerimiento, documento que ha sido derivado también posteriormente al área de abastecimiento. Y es con fecha posterior, esto es con fecha 16 de julio del 2008, que en la sesión de Consejo Municipal se aprueba la exoneración por causal de bien insustituible y por existir único proveedor, teniendo como sustento de esta exoneración, señor magistrado, la opinión legal número 5/2008. Sin embargo, pese a que en esa sesión solamente se hacía referencia a esta opinión legal, al día siguiente, cuando se emite ya el acuerdo de Consejo Municipal, se hace mención a 3 documentos. Esto es al informe 145/2008, que ha sido emitido por el hoy acusado Rolín Meneses Gamboa, al informe 71/2008, emitido por el jefe de abastecimientos, Charles Conga Laura,
el informe 5/2008 que ha sido mencionado en la sesión del Consejo Municipal, todos estos, señor juez, los dos últimos, basado en el informe 145/2008 que ha sido suscrito y emitido por el acusado Rolly Meneses Gamboa. Debemos de mencionar, señor magistrado, que del contenido de estos documentos se advierte que no se tiene mayor sustento respecto a que se apruebe el proceso de exoneración, porque no se especifica, ¿no?, por qué motivos es que se tiene que aprobar este proceso de exoneración. Además a ello, se tiene que, en esos documentos se indicaba que el predio a adquirirse era de propiedad del hoy acusado Luis Pepe Inostroza Naya, quien viene a ser hermano del hoy acusado Jorge José Inostroza Naya. Y esta persona, señor magistrado, también formaba parte del Consejo Municipal, quien participó justamente en la sesión del Consejo Municipal del día 16 de julio. En ese entendido, señor magistrado, se sabía que existía una incompatibilidad para poder que esta persona de Luis Pepe Inostroza Naya pueda contratar con la entidad. Debemos de tener en cuenta, señor magistrado, que a juicio también ha concurrido el perito de Ingeniería Civil y el perito contable, quienes nos han sabido explicar que el predio que se ha adquirido no se trataba de un bien insustituible, ya que en el lugar o por el lugar justamente existían otros predios con características similares. Entonces, señor magistrado, no podemos concluir o no se puede concluir que era procedente esta aprobación del proceso de exoneración. Por otro lado, señor magistrado, ya con posterioridad, esto es el 18 de julio del 2008, se emite un memorando dirigido al jefe de abastecimiento, comunicando justamente la aprobación de este proceso de exoneración, a fin de que se pueda elaborar la orden del servicio a nombre de la hoy acusada Virginia Quispe Medina. Y finalmente se gira el cheque, esto es con fecha 18 de julio, ¿no? Se emite el comprobante de pago 210 justamente a nombre de Virginia Quispe Medina por la suma de 140,000 nuevos soles. Asimismo, señor magistrado, también el perito contable y el perito de Ingeniería Civil nos han indicado que justamente la aprobación de este proceso de exoneración sin que se corrobore que efectivamente se trataba de un bien insustituible y de un único proveedor, ha generado que se adquiera un predio sobrevaluado. Es por eso que se ha generado también, señor magistrado, un daño económico al Estado. Con respecto, señor magistrado, al factor de atribución, debemos de tener en cuenta que los acusados tenían pleno conocimiento de que existía el impedimento, toda vez, como ya lo hemos indicado, formaban parte del Consejo Municipal y como tal conocían que uno de los propietarios de este bien que se iba a adquirir era su hermano, ¿no? Y por lo tal incurría en la causal de incompatibilidad. Y por otro lado, señor juez, también tenían conocimiento de que no se trataba de un bien único, ya que por la zona existían predios con similares características que pudieron ser adquiridos para la ejecución del proyecto antes mencionado. En cuanto al nexo causal, señor magistrado, se tiene que justamente esta aprobación indebida del proceso de exoneración ha generado que se pueda adquirir un predio sobrevaluado, lo que, como repetimos, ha generado un perjuicio económico. Y finalmente, con respecto al daño, señor magistrado, no solo se causa ese perjuicio económico que ya lo hemos mencionado, sino también el hecho de que los imputados han actuado de forma contraria al ordenamiento jurídico, se ha afectado el recto y normal funcionamiento de la administración pública, generándose también así un daño extrapatrimonial
pues han atentado contra la institucionalidad del Estado, lo que implica, señor magistrado, que los servidores y funcionarios públicos están en la obligación de conducir sus actuaciones como tal con probidad, cosas que no han sido cumplidos por los hoy acusados. En ese sentido, señor magistrado, nos ratificamos en el monto solicitado al inicio de este juicio oral, a fin de que pueda imponerse la suma de 207.366 nuevos soles por concepto de reparación civil, monto que se disgrega, señor magistrado, en daño patrimonial en la suma de 107.366 nuevos soles, conforme se tiene del informe pericial que ha sido actuado en juicio oral, que corresponde a la sobrevaluación del cual ha sido, por el cual ha sido adquirido el predio materia de este proceso. Y en cuanto al daño extrapatrimonial, señor juez, la suma de 100.000 nuevos soles. Este último monto, señor magistrado, es en atención justamente a la condición que ostentaban los hoy acusados, como tenían la condición de alcalde, gerente municipal, jefe de abastecimiento, entre otros, que, señor juez, dentro del aparato estatal tenían cargos privilegiados, cargos de dirección, y con mayor grado también tenían el deber de custodiar los bienes del Estado. Por otro lado, señor magistrado, también debe tenerse en cuenta justamente cómo ha sido todo este proceso de adquisición de este bien, lo que implica la gravedad del daño, aunado a ello con el perjuicio económico que se ha causado. Esto, señor magistrado, también tiene que tenerse en cuenta que estos hechos han sido realizados justamente dentro de la ejecución de un proyecto de construcción y equipamiento del laboratorio de biotecnología vegetal que está vinculado justamente al derecho fundamental que se tiene de educación, ¿no? Un derecho fundamental, señor magistrado, que sin duda es justamente para poder mejorar las condiciones de vida de la población. Es en base, señor magistrado, a estos criterios, es que se solicita la suma de 100.000 nuevos soles por daño extrapatrimonial, criterio, señor juez, que también ha sido asumido por la casación número 89-2019 Lima Norte, ¿no? Donde también se especifica cuáles son los criterios para este tipo de daño patrimonial. Finalmente, señor magistrado, solamente solicitar que este monto sea pagado de forma solidaria por los hoy acusados. He concluido, señor juez. Gracias, doctora. Bien, vamos a empezar con los alegatos de clausura de los acusados. Doctora Victoria, ¿se encuentra en condiciones de efectuar su alegato de clausura? Señor magistrado, a mí me gustaría, con mucho respeto, si quizás lo podría programar para la siguiente sesión, y en todo caso iniciaríamos nosotros. Gracias, doctora. Bien, entonces iniciaremos con el doctor Víctor Cabrera. Doctor Víctor Cabrera. Señor magistrado. Adelante, doctor, con su alegato de clausura. Me agarra desprevenido, señor magistrado, pero lo voy a hacer si me da un minuto, por favor, porque como eran los regidores, el grueso de mis defendidos, que es en el procedimiento los últimos en intervenir, con esa lógica pensaba que iba a ser los últimos en intervenir, pero no, si usted lo dispone no hay ningún problema. ¿Me da un minutito para ordenarme, señor magistrado? Correcto, doctor. Muchas gracias, magistrado. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, la defensa técnica de Lucila Graciela Erasmo Barzola, Jorge Inostroza Anaya, Zenobio Cáceres Nalbarte y Edilberto Navarro, lo va a hacer en forma conjunta, toda vez que de estos acusados
su participación supuestamente delictiva es en su condición de regidores de la municipalidad distrital. Entonces, siendo la imputación en forma conjunta, vamos a hacerlo claramente. Y sobre mi defendido, Charles Esteban Conga Laura, en su condición de jefe de oficina de abastecimientos, abastos, lo voy a hacer también en forma separada. Pues voy a comenzar por el grupo grande. Señor magistrado, en el presente juicio oral, el Ministerio Público le ha traído a juicio el debate del hecho de la conducta de los regidores, de estos 4 regidores, criminalizando el debate y el voto de un órgano colegiado, y criminalizándolo para un delito de colusión, un delito de encuentro. Siendo el delito de encuentro, señor magistrado, la concertación, en el debate debió existir una prueba, sea directa o sea indiciaria, que haga presumible el concierto con el extranjero. Si esto es así, señor magistrado, no hemos escuchado por parte del Ministerio Público cuál es esa prueba directa o indiciaria que haga presumible la comisión, pero presumible para juicio, con certeza para que usted emita una sentencia condenatoria. No lo hay. Lo único que hay es una acta levantada en una sesión donde se ha tocado varios temas y cuya responsabilidad de la redacción del acta obviamente no se le puede atribuir a ninguno de los regidores. Toda vez, señor magistrado, que en este colegiado uno de los miembros no hace de la función de secretario, como si en otros colegiados. En este colegiado existe un funcionario de la municipalidad quien redacta el acta. Esta acta, si ha tenido errores materiales o no materiales, no son atribuibles a mis defendidos. Lo que sí es cierto, señor magistrado, es que se trató en esa sesión de consejo los hechos materia de acusación y cumplieron su función los regidores en emitir un voto responsable conforme a los informes técnicos y legales que ahí se trataban. Pudo haber votos en contra, pudo haber votos a favor. Si fue en contra y después este voto en contra hubiera causado algún perjuicio, no puede tener responsabilidad. Mucho menos el delito de colusión, porque en el imaginario que ha detallado el Ministerio Público no ha llegado al estándar probatorio alto de cómo ellos, e individualmente, como es la responsabilidad penal, se hubiera concertado con el extranjero. ¿En qué momento de la construcción de la prueba indiciaria hace presumir eso? ¿Cuál es el otro elemento periférico que contribuye a la construcción del concierto como elemento de delito? Pero el otro elemento del delito es el dolo. Dolo que también tiene que ser construido, o sea, que ellos a sabiendas, que conociendo, y teniendo en cuenta, señor magistrado, por máximas de la experiencia, usted que ha trabajado en provincias, que los regidores, y conforme a las generales de ley de los regidores, no son personas instruidas en temas de contrataciones, en temas de gestión pública, de presupuesto, de exoneraciones, no. Ellos son líderes, dirigentes de su comunidad que por una cuestión política llegan a ostentar un cargo y este cargo, en base al principio de confianza, resuelven en consejo, en forma colegiada, en base a las opiniones técnicas y legales. Por eso nuestra pretensión al inicio de este juicio era que el hecho no podía ser atribuido a mis defendidos y subsidiariamente que no existía elementos de convicción suficientes que alcance al grado de certeza para hallar la responsabilidad de un delito tan gravoso cuyos estándares probatorios ya se ha desarrollado por la Corte Suprema y usted está estableciéndolos, los desarrolla en otras sentencias. El delito de colusión
Su estándar probatorio es altísimo sobre el delito, sobre otros delitos, cuando exige el momento preciso, detallado, de cómo se hubieran cosas. No existe. Por eso, señor magistrado, nosotros sostenemos que el hecho no se le puede atribuir por la condición que ellos realizaron en la función pública, en su condición de regidores, y más aún cuando ellos tenían la condición de personas no técnicas, no letradas en la materia de que había sido, en la materia de contrataciones al momento de ejercer su función pública. Aplicando el principio de buena fe, que también opera en municipalidades, sobre todo en municipalidades, teniendo todos los informes favorables, proceder conforme su conciencia y de buena fe así lo mandaba. Por ello, señor magistrado, nosotros solicitamos que se absuelva a mis defendidos Gilberto Najarro Cerrón, Zenobio Cáceres Nalbarte, Jorge Inostroza Anaya y Lucila Graciela Erasmo del delito por el cual se viene acusando. Y se exonere del pago de la reparación civil, toda vez que la conducta desplegada por mis defendados no ha causado ningún perjuicio a la municipalidad. Sobre mi defendido Charles Esteve Conga Laura, señor magistrado, él, como se ha desarrollado en el presente juicio, ostentaba el delito de jefe de abastecimiento. En el proceso de selección por exoneración, el jefe de abastecimiento no es quien decide, propiamente dicho, cuál es un bien único e insustituible, porque no es el técnico quien decide o quien informa sustancialmente para que esto sea tomado como tal, es el área usuaria. El área usuaria es quien informa al área de contrataciones y le dice, este es un bien único, es un bien insustituible por tales características. Y lo único que hace el jefe de abastecimiento es recibir ese informe y con apoyo de la oficina, por eso son órganos de apoyo, las asesorías legales, le remite y le dice, se enmarca dentro de los requisitos y el área de asesoría jurídica le dice, sí, cumple los requisitos, cumple las características y tiene que hacer su informe basado en estos informes técnicos y legales y continuar con el procedimiento. Eso es así. Tú tienes que hacer un estudio de mercado. Dice que no hubo. Se ha demostrado que sí hubo un estudio de mercado. Se ha señalado que no se elaboró base. Se ha establecido que las bases son mínimas, pero sí han existido. Y sobre las otras situaciones que podrían ser, señor magistrado, faltas administrativas, pero que no llegan a ser un interés indebido para que sea catalogado, no llega a establecerse cuál es el nexo con el delito de colusión, con el extraneus, que hubiera favorecido. De igual forma como en los regidores, la exigencia es alta, pero no ha logrado desarrollar cómo individualmente, bajo el principio de que la responsabilidad penal es personalísima, como él se ha acudido. ¿Cuál es el concierto? Sino que la acusación parte de un concierto generalizado, como si todos los funcionarios fueran un órgano colegiado, la misma persona, y todos se hubieran coludido en la misma vez, en el mismo momento, cosa que no es de esa forma. Entonces, señor magistrado, mi defendido, al haber actuado conforme al ROF y el MOP, que también fue oralizado en este medio de justicia, no alcanza el estándar probatorio, pero siendo coherentes con nuestra posición inicial en nuestro alegato de apertura, también sostuvimos
que el hecho no puede ser atribuido toda vez que este hecho delictivo tendría que probarse el concierto y tendría que probarse el dolo. Y al no probarse esto, para mi defendido no ha existido, él no ha cometido un delito. Pudo haber cometido unas faltas administrativas por haber obviado o haber dejado de hacer muy rápido, pero no el delito de colusión. Más aún, señor magistrado, cuando la jurisprudencia tantas veces señaladas en diferentes sentencias de la Corte Suprema dice que los errores administrativos por sí solos no hacen un delito de negociación, mucho menos de colusión agravado. Por estos fundamentos, señor magistrado, solicitamos se absuelva a mi defendido de la imputación del Ministerio Público y de la misma forma se exonere del pago de la reparación civil, toda vez que su conducta desplegada no ha sido dañosa para que sufra las consecuencias del pago de su patrimonio de una reparación civil. Es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Doctor Mauro Miller. Señor magistrado, yo soy el abogado de la Extraneus. No sé si me permitiría hacer mis alegatos finales al final, por favor, en vista de que, bueno, entiendo yo que primero van a hacer los alegatos los funcionarios y al final Muy bien. con el Extraneus, por favor. Correcto. Doctor Bonilla Leonardo. Correcto, señor magistrado. Adelante, doctor. Si me permite, por favor, compartir pantalla. Sí, adelante, doctor. Gracias. A ver. Muy bien. Señor magistrado, congruentemente con las pretensiones incorporadas en los alegatos de apertura, vamos a plantear estos alegatos de clausura estructurados en dos partes. Una primera parte está dirigida a establecer las razones por las cuales esta defensa plantea ante vuestro despacho de que las proposiciones fácticas principales postuladas por el Ministerio Público y que le dotarían de sentido a su requerimiento acusatorio no han sido acreditadas. Y en una segunda parte, como una tesis subordinada, en el caso de que estas tesis principales no fuesen acogidas, explicaremos las razones por las cuales, aún en el extremo que se dieran por acreditados los hechos, con las proposiciones fácticas principales de nexo causal y las consecuentes, se tendría que también hacer un análisis de tipicidad en el cual postulamos desde ya que no se superarían los requisitos necesarios para establecer que en este caso concurren los elementos necesarios para satisfacer los requisitos que exige el tipo penal que está siendo imputado. Señor magistrado, la primera parte de esta exposición debe partir por preguntarnos ¿cuáles son las proposiciones fácticas del requerimiento acusatorio? Porque por congruencia procesal es de allí de donde debemos postular el análisis de la presente causa. Si revisamos el requerimiento acusatorio, existen, señor magistrado, 3 hechos base y una conclusión que estructuramos de la siguiente manera. Primer hecho base que postula el Ministerio Público es que los imputados conocían que Luis Pepe era hermano del regidor Jorge y que por ello estaba impedido de contratar con la municipalidad. Segundo hecho base es que en Pichari existían muchos terrenos de ubicación estratégica para el equipamiento de laboratorio con acceso al borde de la carretera y disponibilidad de agua. Tercera proposición, se compró un terreno sobrevalorado, dado que su precio de venta era de solo 33.533 soles y no así de 140.000 soles. Y la conclusión que se postula en el propio requerimiento es que los imputados conocían estos hechos irregulares, pero ejecutaron sus funciones para evitar un proceso de selección y así favorecer a Luis Pepe Anaya y esposa, causando un perjuicio económico a la entidad. Estas proposiciones fácticas se han acreditado
Se ha probado primero, señor magistrado, que los imputados conocían que Luis Pepe Inostroza era hermano de un regidor. Primero, debemos partir porque la relación de parentesco está establecida en el artículo 236 del Código Civil y establece que para afirmar un parentesco, en este caso como se afirma consanguíneo, se debe acreditar que se desciende de un tronco común. Documentalmente, en esta causa, se han actuado 30 medios de prueba documental por parte del Ministerio Público, pero ninguno de estos 30 documentos acredita que Luis Pepe Inostroza Anaya tenga parentesco con alguno de los regidores, objeto también de imputación en la presente causa. De los órganos de prueba actuados en el juzgamiento, de los órganos de prueba que han declarado en juicio, ninguno tampoco ha afirmado que exista tal relación de parentesco. Y aun cuando sí hubiera sido, ninguno de estos órganos de prueba tenía el requisito de idoneidad para que a partir de ese solo testimonio se pueda dar por acreditada esta proposición fáctica. Esta es una proposición fáctica cuyo hecho base, el parentesco entre Luis Pepe y algún regidor, no ha sido pues probado conforme a las reglas del debido proceso y la sana crítica en este juzgamiento. ¿Qué medio de prueba propone la existencia de otros terrenos similares para la construcción del laboratorio? Si revisamos la página 5 del peritaje del perito Jaime Cisneros Valenzuela, el mismo que fue objeto de interrogatorio y contrainterrogatorio en este extremo, en la página 5 se estableció en el juzgamiento y se dio lectura que decía lo siguiente. Por otra parte, existe exoneración del proceso de adquisición del predio por parte de la Municipalidad de Pichari, habiendo tantos terrenos de similares características como ubicación y extensión, tal como se aprecia en la fotografía satelital. No obstante, señor magistrado, si se revisa la página 4 y 5 del peritaje de este mismo ingeniero Jaime Cisneros, todas las ventas en las que se basa tienen como vendedor al mismo Luis Pepe Inostroza y esposa. Es decir, los otros terrenos que comprobadamente podrían haber estado a la venta eran de los mismos vendedores. No se ha identificado ni probado que existieran otras personas dispuestas a efectuar esas ventas, que era un hecho concomitante y sustancial para que esta proposición fáctica tuviese sentido. Se llegó a probar que existían otros terrenos de similares características, no solo ya que no existían otros vendedores, sino si efectivamente existían otros terrenos de similares características. Los únicos profesionales que en esta causa han aportado información sobre las características son los dos ingenieros que han declarado, Jaime Cisneros, por parte del Ministerio Público, y el ingeniero Cuadros Espinosa, por parte de una de las defensas técnicas. Las declaraciones de los contadores, Marcelino Barrientos, Marroquín Peñafiel, por parte de las defensas, coincidimos, señor magistrado, en que en este caso pues no tienen utilidad por carecer de idoneidad para aportar información de calidad en este extremo, ¿no? Ahora bien, ¿qué afirmaron los órganos de prueba que sí tendrían idoneidad para suministrar información en este extremo? El perito Jaime Cisneros Valenzuela, el 6 de julio de 2022, dijo: los otros terrenos no los he visitado, exclusivamente hemos ido al terreno objeto de la pericia, a la hora 48 minutos 25 segundos. También dijo: he verificado la partida registral 050000277. Nosotros como peritos contamos con todo el plano del sector de Pichari. Con eso es lo que verificamos. Registros Públicos es quien nos otorga acceso a esos planos. Yo ya los tenía desde mucho más antes, desde el año 2002 al 2003. Me basé en esos planos, se entiende, del 2002 al 2003. Y esto lo afirmó a la hora 49 minutos 28 segundos. Y también dijo: los predios objeto de venta tienen la misma
topografía. Esto lo dijo a las 2 horas, 1 segundo de esa audiencia. Frente a tales afirmaciones, el perito Carlos Cuadros Espinosa, propuesta por una de las defensas en la sesión de audiencia del 13 de julio de 2022, manifestó lo siguiente: de la información de registros públicos existen planos de los predios inscritos. Con esa información, uno no podría determinar la topografía, porque los planos son gráficos de lados y vértices, y no de la pendiente y la geografía que tienen los terrenos. Para determinar la topografía, se necesitarían instrumentos de ingeniería civil, como una estación total, un nivel, etc. Esto lo dijo a la hora 26 minutos. Y también dijo este profesional: con la información de las compras-ventas y con la información de registros públicos, no se podía hacer un análisis topográfico. A la hora 28 minutos. Entonces, se ha determinado en esta causa que existían terrenos con las mismas características topográficas que el terreno objeto de compra. La Real Academia Española define a la topografía como la técnica de describir y delinear detalladamente la superficie de un terreno, y que es el conjunto de particularidades que presenta un terreno en su configuración superficial. Ambos peritos coinciden en que en registros públicos solo existe una base de planos de los terrenos, pero es un hecho de conocimiento usual que esos planos solo describen el área, vértices y ubicación de un predio. El perito Carlos Cuadros ha desarrollado en su respuesta como experto en esa materia que para determinar la topografía no es suficiente el análisis de esos documentos y que se requiere emplear instrumentos especiales de ingeniería civil. En conclusión, en este extremo, no se ha probado tampoco que existan otros terrenos con la misma topografía. ¿Tiene esto vinculación con la acreditación de que en este caso se aportó información relevante respecto de un estudio de mercado que demuestre que existen o que existían otros bienes con similares características al momento de la compra-venta? Sí, porque en este caso no se ha probado que las compras-ventas empleadas por el ingeniero Cisneros eran respecto a bienes que tuvieran las mismas características topográficas del bien adquirido, y tampoco, en este extremo, Marcelino Barrientos pues tiene idoneidad para afirmar que las compras-ventas que usó son de bienes con las mismas o similares características topográficas. Es más, el propio Marcelino Barrientos, en este juicio oral, afirmó en la sesión del 6 de julio de 2022 que no se ha encomendado a él analizar las características de cada lote, con el cual comparó el lote de terreno adquirido por la municipalidad, a la hora 7 minutos 59 segundos. También dijo Marcelino: no estoy registrado como perito valorizador, eso es para ingenieros, a la hora 13 minutos. Dijo también: no conozco si alguna normativa del Ministerio de Vivienda regula la determinación del valor de un inmueble, a la hora 14 minutos 45 segundos, y dijo: las comparaciones que hice no es un estudio de mercado, es simplemente una comparación de compras-ventas con personas naturales, a la hora 17 minutos 50 segundos. Entonces, un dato fundamental y relevante en esta causa: se ha probado que existe una compra con un precio sobrevalorado por parte de la municipalidad. Para esto, señor magistrado, debemos partir de cuántos reglamentos nacionales de tasaciones han existido a la fecha, y esto tiene mucha utilidad en la presente causa. La primera versión del Reglamento Nacional de Tasaciones es la que se aprobó en el año 1985, con resolución ministerial 370-85. La siguiente versión es del año 1999, con resolución ministerial 469 del año 99, la siguiente es la versión del 2007, la siguiente es la versión del 2012, y la última
modificación es la versión del año 2016. Son 5 normas técnicas que coexisten en el tiempo sucesiva y consecutivamente respecto a las reglas que delinean imperativamente los procedimientos a través de los cuales se tiene que hacer una tasación de un bien inmueble, en este caso, dentro de nuestro país. Y es que esto es así porque incluso la última versión del reglamento de tasaciones, al igual que sus precedentes versiones, señalan que su aplicación es obligatoria. El artículo 2 dice, el presente reglamento es de alcance nacional y su aplicación es obligatoria para la elaboración de tasaciones comerciales y reglamentarias que soliciten las entidades y empresas del Estado de derecho público o de derecho privado. En este caso, más aún, si quien ha realizado pues una tasación es precisamente para una entidad de derecho público como es el Ministerio Público, que es lo que se ha sustentado en esta causa. Entonces, el perito Jaime Cisneros ha acreditado su conocimiento técnico sobre esta normatividad técnica. Si revisamos nuevamente la página 5 del peritaje de este profesional, lo cual también se oralizó y se sometió a debate en el juzgamiento, este perito, este profesional, solamente, señor magistrado, hace referencia al Reglamento General de Tasaciones del año 1999. Acá podemos ver Resolución Ministerial 469 del año 99. Pero su peritaje es del año 2013. Para ese año ya existían 2 versiones posteriores de la normativa técnica, la versión del año 2007 y la versión del año 2012. Inclusive en el juicio oral, cuando se le preguntó este extremo a este perito, el perito dijo, desconozco si se hubiera modificado el Reglamento General de Tasaciones. A la hora, 43 minutos, 40 segundos en la sesión del 6 de julio de 2022. ¿Qué no ha considerado entonces en esta causa el perito Jaime Cisneros Valenzuela? Que en la versión vigente, al momento de efectuar esta tasación del Reglamento Nacional de Tasaciones, en su artículo 3, sección C.32, se señalaba, señor magistrado, que para determinar el precio del costo comercial de un terreno, se podía incrementar incluso hasta un 10% del valor del terreno si éste contaba con cercanía a carreteras, además de proyectos agropecuarios. El terreno en esta causa se encuentra en una carretera que va a la parte baja de Pichari y que tiene similar característica y que está al borde de la carretera. ¿Quién afirmó esto? También el perito a la hora, 34 minutos 50 segundos de la sesión del 6 de julio de 2022. Pero pese a ello, no analizó este extremo que era obligatorio y que incidía precisamente en la tasación y en el precio del bien objeto de evaluación. En el artículo 3, sección B.13 de este reglamento, también se señala lo siguiente. La propia normativa vigente al momento que Jaime Cisneros hizo su tasación, señor magistrado, mencionaba que se debían emplear las reglas de la técnica agronómica. Esto es, que para tasar o evaluar un predio agrícola, que era el que se adquirió y el que se necesitaba, la normativa técnica pues exigía en este caso que se contara, por ejemplo, con un experto o ingeniero agrícola, además del ingeniero civil, para que pueda existir una tasación conforme a los alcances de esta normatividad técnica. En la presente causa es evidente que el único profesional que hizo la tasación es Jaime Cisneros Valenzuela, y jamás se consultó el auxilio de un experto en ingeniería agrícola para que la tasación pueda también considerar este extremo para efectos del establecimiento del valor del terreno. El reglamento vigente al 2013 también exigía la concurrencia de un ingeniero agrícola. Así es, la norma obligatoria exigía un ingeniero agrónomo o afín con una experiencia no menor de 1 año en cartografía de suelos en cualquier región del país. Esto, señor magistrado, es una exigencia imperativa, pues, para efectos justamente de que se pueda hacer una correcta clasificación de tierras como parte del procedimiento necesario
para realizar una correcta tasación del terreno. Y lo dice el artículo 3º, apartado A, punto 8º, ¿no? La clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, basada en el reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, se debe realizar por personas naturales o jurídicas. El perfil profesional de los clasificadores exige poseer un título profesional de ingeniero agrónomo o afín con una experiencia de 1 año en cartografía de suelos en cualquier región del país, condición que tampoco se cumplió en la presente causa al momento de hacer la tasación. Tampoco, señor magistrado, para hacer la tasación del predio ha existido una medición correcta del terreno. En el acta del 6 de septiembre de 2013, que ha sido oralizada en la presente causa, Jaime Cisneros deja constancia de solo 4 hitos de delimitación. Y eso es algo que esta defensa destacó al momento de la oralización de la prueba documental. Es decir, cuando Jaime Cisneros va a constatar el terreno, dice, tenemos el primer hito y lo describimos, el siguiente hito, el tercero, y define 4 hitos identificables en esa acta. Como si el terreno tuviera una figura geométrica regular, por eso es que tiene solo 4 hitos. Sin embargo, la cláusula primera de la minuta insertada en la escritura pública del 22 de julio de 2008 detalla que el terreno objeto de compra tiene 6 hitos o linderos del predio objeto de venta. Es entonces una afirmación lógica, conforme al principio de semejanza analógica, que el área de un predio con solo 4 hitos no es el mismo que el área de un predio con 6 hitos o linderos, como es el terreno que finalmente fue objeto de compra-venta. En consecuencia, Marcelino Barrientos afirmó de modo expreso que no hizo un estudio de mercado. Las comparaciones que hice no es un estudio de mercado, es simplemente una comparación de compras-ventas con personas naturales, y Jaime Cisneros Valenzuela requería de la participación de un ingeniero agrícola con acreditaciones especiales para realizar una correcta evaluación o tasación. Pero además, este experto, Jaime Cisneros Valenzuela, declaró que ni siquiera conocía la norma técnica aplicable al momento de su peritaje, ni tampoco ha realizado una medición correcta del área del terreno. Ninguno de los 2 peritos oficiales supera, conforme a la información que han vertido en este juzgamiento, las reglas pues de la sana crítica racional para dar por acreditado que el precio del bien adquirido haya sido sobrevaluado. Se concretó la transferencia de la propiedad y este es un elemento importante también a analizar. El artículo 949 del Código Civil establece que la transferencia de propiedad se perfecciona por el solo acuerdo de voluntades. Es lo único que exige nuestra normativa legal para que se dé por perfeccionada una transferencia. La fecha de la escritura y de la minuta, señor magistrado, son diferentes. En este caso existe insertada en la escritura una minuta de la cual el notario no ha dado fe que exista como fuente del cual el notario ha dado fe que este es el documento fuente de su escritura pública. ¿Qué dice la parte final de la escritura? Que se contó con el representante de la municipalidad compradora, quien firmó junto con el notario el 7 de diciembre del año 2008. La escritura no puede ser del mismo 22 de julio del 2008, dado que su contenido hace referencia a una fecha de 7 de diciembre de 2008. No es posible que se haga referencia a una fecha futura en un momento en el pasado. Esto conforma una ley científica de línea de tiempo. La minuta y la escritura, en consecuencia, la minuta y la escritura son de fechas diferentes, son de fechas distintas, no han sido elaboradas en un mismo momento. A esto se debe sumar que no hay medio de prueba que corrobore que mi defendido conocía que Luis Pepe Nostroza era hermano de un regidor municipal. No hay medio de prueba que corrobore que al momento de suscribirse los documentos atribuidos a mi defendido, se le hubiera comunicado que existían otros terrenos similares o de iguales características en venta,
No hay medio de prueba que acredite que a mi defendido se le hizo conocer algún cuestionamiento al precio de venta del bien. Más bien, si los peritos solo proponen un precio de costo, valor bruto del bien, más no un precio de venta, que es el precio bruto más la ganancia, que es un dato también trascendente y relevante, porque Jaime Cisneros dijo, en última instancia, lo único que yo he determinado es el precio de costo. Es decir, Jaime Cisneros nunca propuso un precio de venta que conforme a la ley del libre mercado, pues sería imposible que lo pudiera haber propuesto. En consecuencia, tampoco a partir de ese razonamiento podría afirmarse que hay una sobrevaloración del bien. Pasamos a la tesis subordinada. Esta parte es mucho más breve que la que hemos expuesto. ¿Por qué en última instancia, si es que estos argumentos que hemos planteado a su despacho no fueran de recibo, por qué en última instancia, señor magistrado, los hechos no son típicos? Si partimos de que los hechos se dieran por corroborados o acreditados. El delito de colusión tiene una doble estructura típica. Conforme a la casación 9/2018 Junín, el delito de colusión simple es un delito de peligro abstracto, donde basta la concertación ilegal para defraudar al Estado, y conforme a la casación 542/2007 Lambayeque, el delito de colusión agravada es un delito de lesión. Se exige, dice esta casación, la acreditación de un perjuicio al Estado. ¿Cuál es el momento de consumación delictiva en este caso? Propuesto conforme a la propia imputación del Ministerio Público. Lo propone el Ministerio Público en su imputación del requerimiento acusatorio, donde afirma, es así como se evitó un proceso de selección para favorecer a Luis Pepe Inostroza Anaya y su cónyuge. El momento consumativo se materializa cuando, conforme a la imputación, se evita el proceso de selección. Conforme al iter crímenes, el momento consumativo de los delitos de resultado o de lesión, colusión agravada, por ejemplo, es un solo momento o suceso histórico. Las acciones posteriores a la consumación son actos de agotamiento delictivo y obviamente no contribuyen a la consumación que es anterior a estos. ¿Por qué es importante esto? ¿Cuál es el acto que concreta la decisión institucional de exonerar el proceso de selección? Este, conforme a la imputación del Ministerio Público, está concretado el 16 de julio de 2008, donde en la sesión de Consejo Municipal se acuerda aprobar la exoneración del proceso de selección y pagar el monto de 140.000 soles. En ese momento, conforme a la imputación del Ministerio Público, se consuma el delito imputado. Entonces, ¿qué acciones concretas se imputan a Abel Solórzano Quispe para que puedan tener esta relevancia jurídica penal? El primer hecho es el de dar un proveído al requerimiento de Enio Chauca, y lo ha destacado el Ministerio Público, y lo ha destacado también nuestra colega de la Procuraduría. Sin embargo, este primer acto con el que se pretende vincular a nuestro defendido, señor magistrado, no es un acto idóneo, no es un acto necesario, no es un requisito sine qua non para sustentar la decisión de exoneración. La decisión de exoneración, conforme a los contornos de la imputación del Ministerio Público, puede subsistir válidamente aún si suprimimos este primer hecho. Esto comprueba y corrobora que efectivamente pues este hecho es un acto inidóneo y no tiene relevancia jurídico-penal para ser considerado una contribución a este ilícito. Su conducta pues no es relevante para dar lugar a la consumación. Los actos posteriores al 16 de julio de 2008, que son los actos de agotamiento delictivo, con los cuales se dice el acuerdo era lograr la exoneración, los actos de pago ejecutados para el pago, todo eso son momentos post-consumativos. Los documentos suscritos por Abel Solórzano para dar trámite al pago son actos pura y estrictamente post-consumativos de acuerdo a la tesis del propio Ministerio Público. Los hechos imputados a Abel Solórzano Quispe anteriores a la consumación no son idóneos para la misma. Los posteriores no pueden contribuir a la consumación por una cuestión de logicidad y temporalidad, porque para el momento que Abel Solórzano Quispe ejecute estos actos destinados pues a la ejecución de un pago, ya el delito, conforme a la propia tesis del Ministerio Público, se había consumado. Que se haya
o no pagado posteriormente, finalmente pues no abona a la consumación delictiva. Por eso es que afirmamos que los hechos imputados a Abel Solórzano Quispe carecen de relevancia jurídico-penal. Finalmente, respecto de la reparación civil, no concurren, señor magistrado, los elementos de la responsabilidad civil. No se ha probado, en este caso, un factor de atribución, el dolo fundamentalmente, que es el conocimiento de las irregularidades y que sea imputable y atribuible a mi defendido. No se ha corroborado. No se ha corroborado el nexo de causalidad, en tanto las conductas que se le imputan a mi defendido no son idóneas o son posteriores a la materialización del evento dañoso principal conforme a la tesis objeto de imputación. Por tanto, lo que esta defensa técnica pretende es que se absuelva a mi defendido Abel Solórzano Quispe bajo la tesis principal de insuficiencia probatoria y subordinadamente se declare la atipicidad de las conductas imputadas al mismo. En ambos extremos, tanto de la tesis principal como de la subordinada, pedimos que se le exima del pago de la reparación civil. Eso es cuanto queremos informar a vuestro despacho como nuestros alegatos de clausura en la presente causa. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctor Odilon. Por favor, en la siguiente sesión, si me permitiría hacer la alegación final, por favor. Gracias, doctor. El señor defensor público. Muchas gracias, señor magistrado. Adelante, doctor. Señor magistrado, en esta causa estoy haciendo la defensa del señor Luis Pepi Nostroza Anaya y del señor Edgar Guamán. Voy a iniciar con la defensa del señor Luis Pepi Nostroza Anaya. Señor juez, se atribuye a mi persona Luis Pepi Nostroza Anaya haber realizado actos de concertación con la finalidad de defraudar al Estado, en este caso haber hecho concertaciones con el alcalde, regidor, gerente municipal, entre otros, y haber realizado esta defraudación en el proyecto de construcción y equipamiento del laboratorio Biotecnología Vegetal y Desarrollo de Capacidades en el distrito de Pichar. Señalando además que como consecuencia de esto, se ha sobrevaluado y ha tenido un perjuicio de 107.000 soles a la municipalidad distrital y además, por cuanto la propiedad solo valía 33.533 soles. Al respecto, señor magistrado, debo señalar que la defensa viene sustentando que no se le puede atribuir a mi patrocinado y menos existen pruebas para poder acreditar estos hechos. Y efectivamente, señor juez, a nivel de este proceso hemos podido observar la presencia de peritos, documentos, que no han podido consolidar la imputación que está realizando la Fiscalía contra mi patrocinado. Bien se ha resquebrajado, por lo que desde ya la defensa solicita su absolución. Lo que, señor juez, se ha probado en este juicio es únicamente que efectivamente Luis Pepi Nostroza Anaya era propietario del bien materia de análisis y que dentro del marco de ese derecho lo que únicamente ha realizado es ejercer un derecho civil que implicaba la transferencia de esta propiedad. La Fiscalía señala que existe un acto de concertación con la finalidad de defraudar al Estado. Pero ¿cuáles son esas pruebas que acreditan que mi patrocinado, Luis Pepi Nostroza, hubiera concertado con el alcalde, el regidor, gerentes municipales, que hayan permitido que supuestamente mi patrocinado se aproveche y haya defraudado a esta municipalidad? No existen, señor magistrado. No existen esas pruebas. Únicamente son cuestiones subjetivas que
el representante del Ministerio Público, en la cual quiere basar pues su imputación. Señor magistrado, conforme a la línea señalada, la municipalidad la municipalidad y las personas quienes pues están involucradas en esta institución saben perfectamente pues sus intereses. Es decir, la adquisición de estas 4 hectáreas ha sido bajo pues los intereses de la municipalidad, bajo un procedimiento que esta municipalidad ha seguido conforme pues se ha analizado en este juicio y conforme a los intereses pues de la municipalidad. Y patrocinado Luis Pepi Nostroza únicamente dentro del marco de su derecho a lo que ha hecho es transferir un bien que a él le pertenecía. Señor magistrado, se dice que la propiedad ha sido pues sobrevaluada y que únicamente la propiedad tenía un valor de 33,000 soles aproximadamente. Señor juez, estamos hablando de una propiedad de 4 hectáreas, 40,000 metros cuadrados. El representante del Ministerio pretende sustentar que una propiedad de 40,000 metros cuadrados y el metro cuadrado está por debajo de un sol, insostenible. Y es así, señor juez, los peritos que han venido a esta sala no han podido, pues, con claridad sustentar efectivamente el valor de esta propiedad, por lo que dentro del marco y de la línea de los peritos, pues, tal conforme ya el defensor que me ha precedido lo ha analizado, las pericias, pues, del perito, pues, Jaime Cisneros, no son contundentes, tienen una serie de aspectos observables y que no, pues, consolidan, pues, una supuesta sobrevaluación que se pretende sustentar. Por lo ya observado justamente por el defensor que me ha precedido. Y dentro de esa línea, señor juez, teniendo en cuenta que no existen pues estos elementos que pudieran acreditar que mi patrón Luis Pepi Nostroza hubiera manejado toda una institución para aprovecharse, solicito pues la absolución de los cargos imputados. Respecto a mi patrocinado Edgar Guamán, señor juez, a mi patrocinado Edgar Guamán se le imputa pues haber efectuado el pago de 140,000 nuevos soles según el orden de compra en este caso. Señor juez, efectivamente mi patrocinado era tesorero de la municipalidad en esa fecha. Pero debemos aclarar, señor juez, que la función de tesorero pues está parametrado a determinados aspectos que él debe cumplir. Él no tiene función pues fiscalizadora, supervisora, entre otros. Él únicamente, dentro del marco de sus funciones, lo que le corresponde, y cuando cumplidos los requisitos establecidos por el reglamento penal, tenga que hacer el pago, como se ha hecho en este caso, es realizar únicamente el pago. El representante del Ministerio Público señala que Edgar Guamán tenía conocimiento de aspectos que no correspondían al señor juez. ¿Cuáles son los elementos probatorios que el representante del Ministerio Público ha traído a esta sala para sustentar lo que está señalando? Ninguno, señor juez. Lo que únicamente está probado, y efectivamente eso es así, es que efectivamente Edgar Guamán ha realizado el pago, pero conforme el procedimiento establecido y observado los requisitos que existían y que se cumplían. Y dentro de ese marco no se le puede pues, atribuir aspectos que a él no le corresponden. Razones por las cuales, señor juez, en este caso también solicito pues la absolución de mi patronado de los cargos imputados por representante del Ministerio Público. Gracias. Katy, ¿podemos suspender la audiencia? ¿Para qué fecha sería? Permítame, doctor. Doctor, para el 4 de enero, ahora es 4 de la tarde.
Que se suspende esta audiencia para el día 4 de enero a las 4 de la tarde, fecha en que continuaremos con los alegatos de clausura y los señores abogados de la parte acusada. Muchas gracias, quedan notificados. Muchas gracias. ¿Podría Hasta repetir la luego hora, a por todos. favor? Buenos días.